Quiero decir ante todo que mi esposa Evelyn y yo estamos muy felices de poder estar con ustedes este fin de semana para estudiar la palabra de Dios juntos. Jesús viene pronto. ¿Lo crees? Y es el pensamiento más feliz para un cristiano que Jesús venga pronto. Pero, mientras lo he pensado, la segunda venida de Cristo para este mundo va a ser la cosa más terrible que haya sucedido. Va a ser la decepción más amarga para la mayoría de las personas en el mundo cristiano. Y desafortunadamente, va a ser una decepción amarga para la mayoría de los adventistas del séptimo día. Y así, cuando nos reunimos, solo tenemos unos minutos esta noche para estudiar juntos. Y cuando voy a reuniones como esta, en mi mente digo, Señor, no sé exactamente qué necesitan escuchar estas personas, pero tú lo sabes. Y tu Espíritu Santo puede trabajar en las mentes de las personas para que escuchen. Sabes, la gente no solo escucha con sus oídos. La gente escucha con sus emociones y con sus sentimientos. Y necesitamos orar antes de comenzar, para que el Espíritu Santo trabaje durante el estudio. Quisiera orar. Arrodíllense. Si no puedes arrodillarte, puedes sentarte, oramos. Padre en el cielo, venimos a ti humildemente porque reconocemos nuestra desesperada necesidad de un Salvador que pueda salvarnos de nuestra culpa y del poder del pecado, y que pueda cambiar y transformar nuestras vidas a través del poder de su Espíritu Santo. Y así ahora, mientras vamos a abrir tu santo libro y leerlo, intentamos explicarlo y entenderlo, miramos hacia ti y oramos para que tu Espíritu trabaje en nuestro corazón y nuestra mente mientras leemos y estudiamos, para que estemos listos para lo que está a punto de suceder en este mundo. Eso será una terrible sorpresa para la mayoría de las personas. Oramos esto en el nombre de Jesús y por su causa. Amén. Si me das solo un momento. Soy lo suficientemente mayor como para necesitar ayuda especial para leer, así que voy a cambiarme las gafas. Me preguntaron cuando entré, ¿de qué vas a hablar? ¿Cuál es el título de lo que vas a hablar? El título de lo que voy a hablarles esta noche es Cuando las rocas claman. Y así, si tienes tu Biblia, por favor, invitarte a abrir el Evangelio de Lucas, el capítulo 19. El Evangelio de Lucas, el capítulo 19. Y esta es la historia de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, que ocurrió en lo que llamamos Domingo de Ramos. Ese es el domingo antes de la crucifixión, solo 5 días antes de la crucifixión. Fue cuando ocurrió la entrada triunfal en Jerusalén. La historia aquí en el Evangelio de Lucas comienza en el versículo 28. Ahora, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén era un tipo de algo. Era un tenue presagio de aquel día
cuando Él va a regresar triunfalmente a este mundo. Ellen White nos dice que era un tipo de la segunda venida. Era un tenue presagio de la segunda venida. Y fue una entrada triunfal, que era costumbre para los reyes hacer en las ciudades en aquellos días. Y los romanos, por cierto, hicieron más de 300 entradas triunfales en la ciudad de Roma. Y sus entradas triunfales eran cuando habían triunfado en batalla, en una guerra sobre sus enemigos. Y cuando venían y hacían una entrada triunfal, estaban los generales, los oficiales y los soldados. De hecho, crearon un arco. Todavía existe hoy. Se llama el Arco de Triunfo en la ciudad de Roma. Y pasarían por este arco. Y luego detrás de ellos estaban todos sus trofeos, los trofeos de batalla. Esas eran las personas que habían sido capturadas. Y ahora eran prisioneros. Y estaban de luto. Algunos llorando y sollozando, y algunos desolados y todos tristes, porque sabían lo que iba a suceder. Sabían que algunos de ellos serían llevados a los gladiadores. Sabían que algunos de ellos serían arrojados a los leones para el entretenimiento de los romanos. Sabían que algunos de ellos serían crucificados. Algunos de ellos encontrarían la muerte, y algunos de ellos no serían ejecutados, solo serían puestos en mazmorras, dejados a pudrirse. Así que no sabían todos exactamente qué les deparaba el futuro, pero sabían que iba a ser terrible. Y así, cuando tuvieron una entrada triunfal en la ciudad de Roma, fue un momento de regocijo. Para la gente al frente, pero para la mayoría de las personas que venían, fue un momento de gran tristeza y gran luto. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén fue lo opuesto a todo esto. Porque cuando Jesús estaba montando el pollino hacia Jerusalén, también estaba trayendo trofeos. Los romanos traían sus trofeos y sus trofeos eran luto y llanto y abatidos y tristes. Pero los trofeos que Jesús trajo con él eran de regocijo. Había personas en esa asamblea que decían a los que estaban a su alrededor, yo era ciego hasta que vino Jesús y ahora puedo ver. Había personas en esa asamblea que decían, yo era sordo hasta que vino Jesús y ahora puedo oír. Había personas en esa asamblea que decían, yo era mudo, no podía hablar hasta que vino Jesús y ahora estoy regocijándome. Y estaban gritando. Y había personas que decían, yo era cojo, no podía caminar hasta que vino Jesús. Y ahora no solo están caminando, están saltando y brincando para mostrar lo que Jesús ha hecho por ellos. Había personas allí que tenían todo tipo de enfermedades, que decían, entonces vino Jesús y ahora aquí estoy. Había personas en esa asamblea que podían decir, ay, estaba muerto. Y luego vino Jesús y aquí estoy. Había un hombre llamado Lázaro que estaba guiando el culto en el que Jesús estaba montando. Y él podía decir, estuve en la tumba durante 4 días y mi cuerpo se estaba descomponiendo. Y Jesús vino y aquí estoy. Lo que sucedió fue que la gente comenzó a emocionarse cada vez más, porque todos estaban contando alguna historia maravillosa de lo que Jesús había hecho por ellos. Y al escuchar las historias, todos se emocionaban cada vez más. ¿No ves cómo sucedería eso? Y la gente saltaba arriba y abajo, gritando y alabando al Señor por lo que había hecho por ellos. Y observa lo que sucedió. Vamos a bajar a versículo 37. Luego,
cuando ya se acercaba a la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos comenzó a regocijarse y alabar a Dios con gran voz por todas las obras poderosas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y algunos de los fariseos le dijeron desde la multitud: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió y les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían inmediatamente. De eso quiero hablarles esta noche. Cuando las rocas gritan. Ahora, antes de profundizar en nuestro tema, necesitamos entender algunas cosas más sobre de quién estamos hablando. ¿Quiénes son estas personas que, ya les he dicho, eran personas a las que Jesús había sanado y realizado milagros? Había madres con niños, y había viudas con niños, y había personas que habían estado en todo tipo de situaciones terribles, y Jesús las había ayudado, y todos estaban regocijándose. Pero permítanme darles algunas descripciones más de quiénes eran estos discípulos. He estado en varios de estos, pero tengo muchos. Aquí está primero. Casi todos eran pobres, quizás. Aquí está una segunda descripción de estos discípulos. No formaban parte del establecimiento, ni de la iglesia, ni del gobierno. Número 3. Casi. Ninguna de estas personas estaba altamente educada. Número 4. No eran personas que se consideraran importantes o que tuvieran un alto rango en finanzas, educación, gobierno o religión. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué la mayoría de las personas que eran discípulos de Jesús en ese momento estaban en este tipo de situación? ¿Por qué eran este tipo de personas? Para entender eso necesitamos observar el contexto. El contexto de esta entrada triunfal, esta historia. El contexto comienza unos 3 años antes, o 3 años y medio antes, cuando Juan el Bautista había iniciado un poderoso movimiento de avivamiento y reforma en el judaísmo que se había extendido por todo el mundo. Ahora, esto es algo en lo que muchas personas no piensan. Lo que hizo Juan el Bautista no fue solo algo local en Judea, fue un movimiento de avivamiento y reforma que se extendió por todo el mundo. Porque recuerden, los judíos estaban dispersos por todo el mundo conocido en ese momento. Y lo que hizo Juan el Bautista se difundió a todas partes del mundo. Así que el movimiento de avivamiento y reforma que inició Juan el Bautista fue un movimiento mundial. Ahora, Juan el Bautista, su movimiento de avivamiento y reforma que él inició, involucró muchas cosas. Quiero enumerarlas para ustedes para que entendamos el contexto de la historia que vamos a estudiar. Así que las he enumerado en orden numérico para poder mantener mis pensamientos organizados. Y tengo 11 puntos. Número 1. Lamento si lo que digo ofende a algunas personas, pero quiero decirles de antemano, aunque no voy a leerles. Todos los versículos lo obtuve de mi Biblia, casi todo de la Biblia, pero algunos los obtuve del libro, El deseado de todas las gentes. Número 1. El movimiento de avivamiento y reforma que Juan el Bautista inició involucró una declaración de que los líderes religiosos de Israel eran una camada de serpientes venenosas. Ahora, antes de continuar, ya que no tendré tiempo para explicar todo, quiero hacer un paréntesis por un par de minutos y decirles, estaba en una audiencia como esta, hace alrededor de 30 años, en una reunión como esta.
Y un ministro adventista del séptimo día piadoso estaba hablando. Su nombre era Ronald Spear. Y cuando estaba hablando, citó una declaración del volumen 1 de Mensajes Selectos, página 406. Ahora yo había leído la declaración. Estaba toda marcada en mi libro, pero no le había prestado tanta atención. Pero él la enfatizó tanto que comencé a prestarle atención desde ese momento. Y contó cómo él, puedes buscarlo, Primera Mensajes Selectos, página 406. Ellen White dice que había algo que Dios le había dicho una y otra vez. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Ellen White una y otra vez? Bueno, era que las experiencias de los hijos de Israel, sus pruebas y su experiencia justo antes de la primera venida de Cristo, eran proféticas. ¿De qué eran proféticas? Eran proféticas de la experiencia del pueblo de Dios justo antes de la segunda venida de Cristo. Así que, mis queridos amigos, todo lo que voy a mostrarles tiene un equivalente hoy. Todo. No voy a repasar todo el contrapunto, pero solo tengan eso en mente. Y si entiendes eso, obtendrás mucho más de lo que estamos estudiando. Así que el punto número 1 era la declaración de que los líderes religiosos de Israel eran una camada de serpientes venenosas. Número 2. Que los judíos y sus líderes no debían descansar complacientes, pensando que eran la verdadera iglesia. Encontrarás eso en Mateo 3. En su mente, la verdadera iglesia era cualquiera que fuera descendiente de Abraham. ¿Recuerdas lo que Juan el Bautista les dijo? Él dijo, no piensen eso. Porque Dios es capaz de levantar de estas piedras hijos de Abraham. Ese es el punto número 3. Dios podría levantar una verdadera iglesia de piedras. Por cierto, una piedra no tiene vida, ¿verdad? Así que una piedra representa a una persona que no tiene vida espiritual. Pero cuando Dios habla, ¿recuerdas que leíste el principio de la Biblia? Cuando el hombre, parte fue creado, se dijo, Dios sopló en su nariz aliento de vida y se convirtió en un alma viviente. Cuando Dios habla, una piedra cobra vida. Punto 4. El mensaje de Juan el Bautista era un mensaje de defensa. Templanza y autocontrol. Él dio un ejemplo de templanza y autocontrol con su propia vida. Templanza y autocontrol, ese es todo un tema por sí solo. Número 5. Si quieres encontrar una instrucción muy específica sobre este punto, busca en El deseado de todas las gentes, páginas 106 y 107. Punto número 5. Juan el Bautista enseñó que la profesión era inútil por sí sola. Si su vida y carácter no estaban en armonía con la ley de Dios, no eran su pueblo. Eso es lo que enseñó Juan el Bautista. Punto. Número 6. Juan el Bautista enseñó que si tu vida no producía buenos frutos, ibas a ser excluido de ser llamado pueblo de Dios. Eso es lo que enseñó Juan el Bautista. Recuerden, él dijo, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto, ¿qué va a pasar? Va a ser cortado. ¡Punto! Número 7. Estos puntos están directamente en tu Biblia. Él advirtió a los publicanos, es decir, los recaudadores de impuestos, contra la injusticia. Ahora, mis queridos amigos, ese es un tema por sí solo, la injusticia. El Dios al que servimos es un Dios de justicia, exacta. Es por eso Jesús tuvo que morir en la cruz para salvarte a ti y a mí de nuestros pecados,
Porque el precio del pecado tiene que ser pagado, de lo contrario no eres justo. ¡Punto! Juan el Bautista advirtió a los soldados contra la violencia. Ahora, ese es un tema por sí solo también. A veces me quedo atónito. Verás, soy lo suficientemente mayor como para recordar una época en la que el mundo no era tan violento como lo es ahora. Ahora, algunos de ustedes son demasiado jóvenes. Ni siquiera pueden recordar esto, pero hubo un tiempo, y lo he hecho. Hubo un tiempo en el que me acercaba al mostrador en un aeropuerto, ponía mi dinero, tomaba mi boleto y salía y simplemente subía al avión. No tenías que pasar por ningún control de seguridad. El mundo no era tan violento entonces como lo es ahora. Hay todo tipo de violencia. Algunas personas dicen, yo no soy violento. Pero si escuchas su forma de hablar, nunca lo adivinarías. Hay discurso violento, pensamientos violentos, acciones violentas. Jesús también vino a un mundo violento. Los romanos eran violentos. Una de las naciones más violentas que jamás existieron. Y Jesús le dijo a la gente, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón. ¿Quieres que te lo diga directamente? Mis queridos amigos, ninguna persona violenta será llevada al reino de los cielos, advirtió Juan el Bautista. Incluso a los soldados romanos él les dijo, eres un soldado, pero no seas violento. Número 9. Juan el Bautista enseñó que cada persona que había sido bendecida con posesiones debía ayudar a aquellos que estaban desamparados o en dificultades financieras. ¿Es esa una lección que el mundo necesita hoy en día? Caín le dijo a Dios, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? ¿Cuál es la respuesta a eso? La respuesta es sí. Punto número 10. Juan el Bautista enseñó que si realmente eres parte del reino de Dios, la bondad, la honestidad y la fidelidad se verán en tu vida. Si realmente eres parte del reino de Dios, la bondad, la honestidad y la fidelidad se verán en tu vida. Y luego, punto número 11. Estoy seguro de que hay algunas otras cosas que podrías mencionar que enseñó Juan el Bautista. Sin embargo, este es el último que voy a repasar. Punto número 11 solo. Si estás dispuesto a ser purificado del pecado, podrías tener comunión con el Mesías, porque su misma presencia manifestará tu pecado. Y así, a menos que estés dispuesto a ser purificado del pecado, no puedes tener comunión con Él. Por eso la gente se bautizaba. Él decía, necesitas confesar tus pecados. Y el bautismo representaba la muerte al pecado. Se bautizaban para estar listos para encontrarse con el Mesías. Había multitudes de judíos en todo el mundo que seguían las enseñanzas de Juan el Bautista. Hubo muchos que sacrificaron todo para obedecer sus enseñanzas y el resultado fue un movimiento de avivamiento y reforma que se extendió por todo el mundo. Pero aproximadamente 2 años después, ese poderoso movimiento de avivamiento y reforma se había derrumbado. Así que necesitamos hacer esta pregunta. ¿Qué te causó? ¿El colapso? Hubo un poderoso movimiento de avivamiento y reforma como nunca se había visto desde el principio del mundo y colapsó en aproximadamente 2 años. ¿Cómo sucedió eso?
Bueno, aquí hay algunos puntos. Punto número 1. Aunque aceptaron externamente a Juan el Bautista, la organización de la iglesia de ese día hizo todo lo que pudo para obstaculizar, suprimir y destruir el movimiento de avivamiento y reforma. Hay muchas páginas. Sobre eso, el deseado. Ellen White dice que los líderes de la iglesia estaban celosos de la influencia de Juan, se habían posicionado como críticos y jueces de su misión. Pero tenían una mentalidad política. Y por lo tanto eran influenciados de un lado a otro por los vientos de la opinión popular. ¿Alguna vez has conocido a un ministro así? Tienes una mentalidad política, te influye la opinión popular. Todos los políticos son influenciados por la opinión popular. La opinión popular incluso afecta las decisiones de la Corte Suprema. No dejes que nadie piense que la Corte Suprema no está influenciada por la opinión pública. Los líderes de la iglesia habían señalado los hábitos y vida de Juan. Ese es el punto número 1. Aquí está la segunda razón por la que el movimiento de avivamiento y reforma colapsó. Esto va a ser difícil, pero ahora escucha. El mensaje de Juan el Bautista no podía mezclarse con el fariseísmo. En otras palabras, su mensaje no podía mezclarse con la teología popular y con sus políticas eclesiásticas. No funcionarían juntos. Jesús dijo que era como poner un pedazo de tela nueva en una prenda vieja. No encajaría, no funcionaría. Podrías, ahora escucha, no podrías ser parte del movimiento de avivamiento y reforma y seguir siendo parte del judaísmo. No podrías. Este fue un factor importante en el eventual colapso del movimiento de avivamiento y reforma. Y Ellen White discute eso en detalle en el libro El deseado de todas las gentes. Eso es muy importante. Ese segundo punto que acabamos de cubrir es tan importante que podrías dar un sermón solo sobre ese punto. La gente necesita entender eso y no lo hacen. Punto número 3. Este también es grande. Este es un factor enorme para explicar por qué el movimiento de avivamiento y reforma colapsó. Fue debido a la muerte de Juan el Bautista. Ellen White discute esto una y otra vez en el libro El deseado de todas las gentes. Cuando Jesucristo no liberó a Juan el Bautista de la prisión, hubo muchos, incluso algunos que eran discípulos de Jesús, que comenzaron a dudar. Judas usó eso para sembrar dudas en las mentes de los otros discípulos. ¿Por qué no liberó Jesús a Juan el Bautista? Muchos comenzaron a dudar de la misión de Juan. Y así, cuando dudaron de la misión de Juan, si dudaron, entonces, ¿cuál fue la siguiente cosa? La siguiente cosa es dudar si Jesús es el Mesías o no. Porque Juan el Bautista dijo que Jesús era el Mesías, la iglesia dijo que no lo era. El hecho de que Jesús no liberara a Juan el Bautista fue presentado por los fariseos al pueblo como un argumento irrefutable, no solo contra la misión de Juan el Bautista, sino también como prueba absoluta de que Cristo no era el Hijo de Dios. Y déjame decirte, millones de personas aceptaron esa línea de razonamiento. Millones. Estos argumentos, estos 3 puntos que acabo de mencionar, fueron tan efectivos que las multitudes se alejaron del movimiento de avivamiento y reforma que Juan inició hasta que colapsó. El colapso total, real, ocurrió el día después de la alimentación de los 5,000. Hay un capítulo entero sobre eso en el libro El deseado de todas las gentes. Y así,
Los seguidores de Jesús se habían vuelto cada vez menos con cada día que pasaba, hasta que había menos de 200 personas en todo el mundo que profesaban abiertamente ser seguidores de Jesucristo. Ellen White lo expresa de esta manera en el volumen 5, página 130. Ella dice: Cristo tamizó a sus seguidores una y otra vez, hasta que en un momento solo quedaron 11 y algunas mujeres fieles para sentar las bases de la iglesia cristiana. ¿Sabes? Es una cosa seguir a Jesucristo al comienzo de un movimiento de reforma, de avivamiento, cuando todos están emocionados. Y es otra cosa seguir, ser fiel y verdadero, cuando casi todos los que solían seguir han perdido su entusiasmo y están como desapareciendo. Y cuando suceden cosas como la muerte de Juan el Bautista que no puedes explicar. Ahora, por cierto, amigos, los 12 discípulos no podían explicar la muerte de Juan el Bautista. Ellen White dice que hoy no podemos explicar por qué Dios permitió eso. No podemos explicarlo. ¿Tienes algo que quizás te molesta, amigo, que no puedes explicar? ¿Te han pasado cosas en tu hogar o en tu iglesia o en tu caminar con el Señor? Y estás mirando esto y dices: Señor, no puedo entender esto. Señor, estoy decepcionado. Pensé que tal y tal cosa iba a suceder. No sucedió. No puedo comprender por qué esta persona hizo eso o por qué esa persona dijo. Señor, no puedo comprenderlo. Así eran ellos. No podían comprender. Era tan incomprensible. Ellen White dice que incluso hoy tú y yo no podemos explicar por qué Dios permitió que Juan el Bautista muriera. No tenemos que explicarlo, Dios lo explicará más tarde. Pero decirte es una cosa seguir al Señor al comienzo de un movimiento de reforma y avivamiento, cuando todos están emocionados, y es algo distinto cuando todos desaparecen. Y por cierto, casi el 100% de los jóvenes desaparecieron del movimiento de reforma y avivamiento. Casi el 100%. Permíteme explicar sobre eso, cómo funciona. Cuando una persona es un joven adulto, han sido parte del movimiento de reforma y avivamiento. Pero eres un joven adulto y piensas que te gustaría casarte algún día. Y miras a tu alrededor y ves ahora, aquí está este pequeño grupo de personas siguiendo a Jesucristo, pero en la sinagoga hay varios miles allí. ¿Cuántos posibles compañeros de matrimonio hay en este pequeño grupo? ¿Y cuántos posibles compañeros de matrimonio hay allá en la sinagoga? ¿Entiendes los números? ¿Comprendes lo que pasa por la mente de una persona? Y entonces déjame decirte, los jóvenes adultos se habían ido. No sé, no, y cuando miro el registro no puedo encontrar que hubiera siquiera uno. Cuando hay menos de 200 miembros, aquí y hay miles allá. Ese tipo de pensamientos pasan por la mente de un joven. Déjame decirte, tal vez haya algún joven en ese tipo de situación aquí mismo. Y si lo hay, no tengo mucho tiempo para dedicar a este punto. Pero si eres un joven y estás en esa situación, haz un estudio cuidadoso del capítulo más largo del libro de Génesis. ¿Sabes cuál es el capítulo más largo del libro de Génesis? Moisés en Génesis es un libro donde Moisés está escribiendo una historia de un periodo de 2500 años. Y es una historia de un periodo de 2500 años. ¿Y sabes cuál es el capítulo más largo de ese libro? Es sobre cómo un joven llamado Isaac consiguió una esposa. ¿Crees que hay una razón por la cual ese es el capítulo más largo del libro? Sí, la hay.
Isaac tenía el mismo problema que las personas que han intentado seguir al Señor han tenido a lo largo de la historia. Pero él fue una de las pocas personas que escaparon lo que le sucede a la gran mayoría. Si eres una persona joven y estás tratando de averiguar qué voy a hacer, ¿qué voy a hacer con mi futuro? Ora sobre Génesis 24. Estudia Génesis 24. Recuerda, Dios no hace acepción de personas. Lo que Dios hace por una persona lo hará por otra. Bien. Vamos también a las personas de mediana edad y a los jubilados. Todos se habían ido, casi todos ellos se fueron también. Recuerda, había menos de 200. Mucho menos de 200. Las personas de mediana edad y las personas jubiladas abandonado el movimiento de avivamiento y reforma por malinterpretar la profecía. El Mesías que les habían enseñado a esperar era tan diferente de Jesucristo que se dieron la vuelta y ya no lo siguieron. Jesús dijo que debían creer y actuar según sus enseñanzas, y debían volverse abnegados, humildes y mansos de corazón. Debían caminar por el camino estrecho que él estaba recorriendo. Alan White dice que la prueba fue demasiado grande. Yo dije, no, eso es una afirmación difícil. No puedo llegar tan lejos. No, puedo hacer eso. Así que ahora lleguemos a la conclusión. Ahora recuerden, volvamos a la entrada triunfal y toda la gente está regocijándose y los fariseos se acercan a él y le dicen, dile a tus discípulos que guarden silencio. Y Jesús dijo, si estos callan, las piedras clamarán. Ahora aquí está mi pregunta para ti. ¿Quiénes son estas personas que si guardaran silencio, las piedras clamarían? Recuerden, casi todos se habían ido. Si los jóvenes adultos se han ido y los adultos mayores se han ido, ¿quiénes quedan? Tienes a los niños. Eso es todo lo que queda. Y muchos de los que bajaban eran niños. Leamos en el libro de Mateo, habla sobre lo que sucedió al día siguiente. Mira en Mateo 21. Mateo 21, Mateo 21, versículo 15. Dice, cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que él hacía, y a los niños clamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca habéis leído de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Ellen White dice que los niños fueron los principales en el regocijo, y que con voces alegres entonaron alabanzas y repitieron los hosanas del día anterior y agitaron ramas de palma triunfalmente ante el Salvador. La profecía, por supuesto, había predicho que Cristo sería proclamado rey y esa palabra debía cumplirse. Los sacerdotes y gobernantes podrían haberlo hecho, pero se negaron a hacerlo. Las personas que habían sido parte del movimiento de avivamiento y reforma podrían haberlo hecho, pero se habían ido. Así que los niños lo hicieron, ellos. Si las voces de los niños hubieran callado, los mismos pilares del templo habrían entonado las alabanzas del Salvador. Ellen White menciona esto en El deseado de todas las gentes. Entonces, ¿quiénes eran estos niños? Aquí hay algunos puntos. Número 1, eran niños a los que Cristo había sanado. Él había cambiado su vida. Número 2, eran niños que amaban a Jesús. Ellen White dice que mientras él enseñaba en el templo, los niños lo amaban tanto que uno de ellos se había subido a su regazo y él había abrazado al niño. Y mientras sostenía al niño, el niño se quedó dormido mientras Jesús enseñaba. El niño dormido en su regazo. Pero estos niños no estaban educados en teología ni en las escuelas de su tiempo. Los funcionarios los consideraban una molestia, sin formación para el liderazgo, y por lo tanto no calificados para hablar en el templo. Debemos cerrar. Aunque hubo muchas semillas
de avivamiento y reforma que se plantaron a lo largo de las décadas en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En los años 50, en los 60, en los 70, fue después de la Conferencia General Dallas 1980 que un movimiento de avivamiento y reforma despegó, no solo en los Estados Unidos, sino en países extranjeros. Y tal como fue con Juan el Bautista, número 1, hubo un llamado a que el reino de la gloria pronto se establecería. Número 2, fue un llamado al arrepentimiento y confesión de pecados. Número 3, fue un llamado a una vida santa. Número 4, fue un llamado a vencer. Número 5, no podía mezclarse con las posiciones teológicas populares que se habían adoptado, porque era un mensaje esencialmente diferente, al igual que el mensaje de Juan el Bautista. Número 6, fue opuesto por líderes de la iglesia en todo el mundo, por esa misma razón de que no podía mezclarse con la predicación adventista popular. Número 7. Debido al uso de técnicas espiritualistas y entrenamiento por parte de ministros adventistas como PNL e hipnotismo en 1993, el anciano John Osborne dijo que debían separarse de abominaciones, y cientos de iglesias surgieron por todo Estados Unidos. Pero este es el punto número 8. Pero en 2005, en la reunión del campamento Steps to Life, uno de nuestros oradores, que está dando una conferencia sobre la profecía bíblica, predijo sobre la base de la profecía bíblica que el movimiento de avivamiento y reforma colapsaría totalmente. De hecho, ya había comenzado a colapsar en ese momento porque, al igual que en los días de Jesús, ¿recuerdas cómo era en los días de Jesús? Esperaban que el reino de Dios se estableciera de inmediato. Y eso es lo que el pueblo adventista esperaba en los años 1980 y 1990. Podría pasar todo un sermón mostrándote eso. Fui testigo ocular de ello. La gente lo creía. Bueno, te daré solo un ejemplo. En 1985 yo mismo estuve presente. En 1985, en la reunión del campamento de la Conferencia de Texas en Keene, Texas, uno de nuestros ministros más prominentes, el anciano Kenneth Cox, se levantó y tenía 4 pantallas al frente. Y en la primera puso el número 2, y en la siguiente puso el número 0. Y en la siguiente puso el número 0, y en la cuarta puso el número 0. Entonces, ¿qué tenía allí arriba? 2000. Y salí de allí y dije, quiero estar listo cuando el Señor venga. Así que eso significa que el Señor vendrá dentro de 15 años. Eso es lo que todos pensaban. El Señor viene. La gente realmente cree eso de alguna manera. ¿Alguna vez has oído hablar de la teoría de los 6,000 años? Y el Señor va a venir al final de los 6,000 años. Y entonces el Señor va a venir. No sabemos cuándo va a venir el Señor, pero sabemos que vendrá antes del 2000. Sabemos eso. Y déjame decirte algo. Ellen White nos dijo que cada vez que nos involucráramos en fijar fechas, debilitaría la obra. ¿Y sabes qué pasó después del 2000? La gente simplemente comenzó a relajarse. Oh, no vino. Quizás no vendrá por unos años más. Ese fue el comienzo de un gran colapso en el movimiento de avivamiento y reforma, especialmente en los Estados Unidos. Puedo llevarte a lugares en California, Oregón, Washington, Montana, Colorado, el sur de los Estados Unidos, el este de los Estados Unidos, noreste, sureste, sur, en cualquier lugar, cualquier región del país. Puedo mostrarte lugares donde solía haber iglesias adventistas del séptimo día independientes y prósperas. Y ya no están allí en absoluto. O solo hay 2, 3 o 4 creyentes, porque ha habido todo tipo de divisiones. Es exactamente como era en los días de Jesús. El movimiento de avivamiento y reforma que comenzó con fuerza en los años 80 y 90 se ha colapsado en los Estados Unidos. Ahora, cuando eso sucede, no pienses que la obra de Dios ha terminado o que se ha acabado. Dios hace algo más. Puedo mostrarte lugares donde he estado. He estado en lugares en Inglaterra, en Alemania y en los Países Bajos, que fueron centros de la Reforma Protestante, que son los lugares más piadosos, amorales y corruptos que puedas imaginar hoy en día, porque la Reforma comenzó y colapsó.
Bien. El problema es que la venida del Señor, la segunda venida ahora, está más cerca de lo que estaba en los años 80 o 90. Está más cerca ahora de lo que estaba entonces. Y el fuerte clamor va a ser dado por alguien. Y entonces la pregunta es, si estas personas que pensábamos que lo iban a dar, si no lo van a dar, ¿quién lo va a dar? ¿Sabes? Me di cuenta hace 30 años o más que la manera en que pensaba que el trabajo se iba a terminar cuando era niño no es la manera en que el trabajo se va a terminar. Cuando era niño, cuando era un niño pequeño, mis padres fueron enviados como misioneros por la Iglesia Adventista del Séptimo Día a Birmania. Déjame decirte lo que pensábamos en esos días. Pensábamos que en Europa, y especialmente en los Estados Unidos, íbamos a enviar misioneros por todo el mundo. Y ellos evangelizarían el mundo. Y entonces el Señor vendría. Ese sería el fin. Bueno, no está sucediendo de esa manera. Está sucediendo de una manera completamente diferente a la que pensábamos. Entonces, aquí está la pregunta. ¿Quién va a dar el mensaje final de invitación y advertencia? Las personas que pensabas hace 20 años que lo iban a dar o están muertas o no lo van a dar. Pensaban que Juan el Bautista iba a traer el reino de Dios. No sucedió. En cambio, fue asesinado. Las personas que pensabas hace 20 o 30 años que iban a terminar la obra de Dios, tal vez estén muertas. Y tal vez ya ni siquiera formen parte del movimiento de avivamiento y reforma. ¿Quién va a dar el fuerte clamor y terminar la obra de Dios? Alguien lo va a hacer. Alguien lo va a hacer. Y si el Señor me da la oportunidad mañana, intentaré investigar esa pregunta contigo. ¿Quién va a ser? ¿Te gustaría ser uno de ellos? Le he dicho al Señor muchas veces, Señor, no necesito ser un líder en tu obra. No necesito ser un mensajero o un predicador. Estoy dispuesto a ser el portero. Pero, Señor, lo que sea, solo quiero tener una pequeña parte en tu obra. En algún lugar del mundo, en algún lugar quiero hacer algo en tu causa. El Señor va a tener un pueblo. No va a ser el pueblo que la mayoría tiene en mente anestesiada. Pero el Señor va a tener un pueblo. Mi hermano solía decir esto. Todavía puedo escucharlo decirlo. Fue en nuestra reunión de campamento de la Fundación Firme en Washington. Hace muchos años él dijo esto. Estaba predicando. Dijo, cuando el sacudimiento termine y el polvo se haya asentado, te vas a sorprender de quién queda en pie. Mi querido amigo, quiero ser uno de esos que queda en pie. Si tú también lo deseas, oremos antes de terminar. Padre Celestial, te agradecemos por la maravillosa esperanza que tenemos en la pronta venida de Jesús. Y Señor, hemos enfrentado algunos problemas esta noche. Hemos revisado cómo tantas veces el diablo ha superado a tu pueblo profeso de tal manera que nos convertimos simplemente en peones de su majestad satánica cuando profesamos que somos tu pueblo. Y Señor, está sucediendo de nuevo. Y por eso miramos hacia ti. Oramos por nuestros enemigos. Oramos por aquellos adventistas, pero están tratando de destruir a los adventistas llevando los mensajes de los 3 ángeles al mundo. Oramos por todo tu pueblo profeso. Y Señor, recordamos lo que Jesús dijo a sus discípulos. Intentar recuperar algunas de las ovejas perdidas de la casa de Israel y sacarlos del fuego y hacer que caminen por el camino estrecho hacia la salvación.
Señor, oramos fervientemente para que cada uno de nosotros aquí, que tú nos capacites, que nos pongas en contacto con personas, que podamos ayudar a encontrar la vida eterna, que podamos ayudar a encontrar el camino estrecho que lleva a la salvación. Oramos para que no solo lo recorramos nosotros mismos, sino que uses a cada uno de nosotros como un humilde instrumento en tu mano para ayudar a otros a encontrar el camino. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.